Buenos días con todos, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva clase de informática. Es la tercera, corresponde a este parcial. Voy a dar inicio tomando la asistencia, por favor, muy atentos a su nombre. Ahora empiezo a nombrar. Leonela Aguiñaga. Leonela Aguiñaga, ¿no? María Andrade. Presente. Ariadna Balseca. Presente. Helen Baus. Malena Camacho. Presente. Génesis Campuzano. Génesis Campuzano. ¿Qué ocurrió con Génesis? Justin Castillo. ¿No? Melanie, Tiffany Chong. Presente. Esther Escobar. ¿Qué pasó con Esther? Mister presente. Ok, gracias. Va llegando Leonel y Kiara. Julio Estrella. Presente. Leonardo Freire. Presente. Hilary García. Presente. Paul Hoyos. Paul Hoyos. Carlos Intriago. Presente, bro. Justin Jaramillo. Presente. Vanessa Loaiza. Eduardo López. Presente. Emily Luzárraga. Presente. Anaís Macías. Presente. Ángel Macías. Presente. José Mogro. Presente. Ashley Murillo. Ashley Murillo. ¿Qué ocurre con Ashley? Todavía no regresa. Maeva Pinargote. Presente. Justin Pincay. Justin Pincay. Matthew Reyes. Presente. Iker Solís. Iker Solís. Kiara Solórzano. Presente. Amy Valiente. Amy Valiente. Y Daniela Vinuez. Presente. Ok, muchas gracias. A ver, creo que todos fueron nombrados. Bueno, Leonela se integró un poco al último, ya le puse la asistencia. Creo que nadie más se me pasó por alto, ¿no? Déjenme ver, viene el compañero Pincay. Agregarle la asistencia a Justin. Pincay, ok. Como pueden ver en la plataforma, los que están desde un computador, o igual tengan acceso a la plataforma, hoy vamos a hacer un ejercicio más sobre estructura repetitiva, de lo cual ustedes van a complementar esa tarea elaborando el pseudocódigo, ¿no? Entonces, ya les muestro la plataforma, ya les comparto pantalla para que vean lo que está expuesto para esta semana. La descripción que les pedí que ustedes elaboren como el resumen de la clase está puesto en plataforma sobre las estructuras repetitivas. Ya les comparto para que puedan ver, en el caso de que no estén en este momento en su plataforma. Okay, la clase anterior habíamos trabajado la parte conceptual, ¿no? Entonces, esto era lo que yo les había indicado para que ustedes elaboren como resumen de la parte de estructura repetitiva. En DFD se utiliza el ciclo para, ¿no? Para generar una repetitiva. Y estos eran los detalles de lo que yo debo completar para que se genere la estructura, ¿no? Aquí yo escribo el nombre de una variable de control, que como ustedes vimos en la clase anterior, es un contador, ¿no? ¿Por qué? Porque va a aumentar o disminuir en un valor constante, ¿no? Yo aquí determino cuánto es el aumento o el decremento de esa variable. Por lo tanto, esta variable que es llamada de control va a ser un contador. Recuerden que en la clase anterior usamos también acumulador, ¿no? Porque hicimos una práctica de hallar la suma de los n primeros números, ¿no? Les pedí a ustedes que generen los 5 primeros números, los sumen y me dieran la respuesta, ¿no? Asimismo, ese ejercicio lo hicimos con una estructura repetitiva y utilizamos un acumulador para hallar esa suma, ¿no? ¿Por qué se llama acumulador? Porque en cambio su valor, el valor que se va generando,
es diferente, no es constante como ocurre aquí, que yo le digo que siempre va a ir sumando de uno en uno, o siempre va a ir restando de uno en uno, o cualquier valor, pero valor fijo, ¿no? Entonces esos dos conceptos deben quedar claros. Y en pseudocódigo, aquí está, se llama la estructura para, asimismo, se llama estructura para, se pone el nombre como ya habíamos visto, ¿verdad? Aquí va la variable de control, el valor inicial, el valor final, y aquí donde dice paso, es el valor que aumenta o disminuye constante, ¿no? Puede ser más 1, más 2, más 3 o viceversa, la resta de ellos, ¿no? Y dentro del ciclo va la secuencia de acción. Entonces aquí está la descripción, esto es DFD, esto es pseudocódigo usando PC, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el día de hoy yo voy a hacer un ejercicio, por ejemplo, miren, aquí les he puesto un ejercicio de cómo se generan las tablas de multiplicar, todas las tablas usando pseudocódigo. Todas las tablas. ¿Por qué digo todas? Porque está usando dos estructuras repetitivas. Miren cómo usa dos estructuras repetitivas. La primera, para ir generando las tablas del 1 al 10. Con la primera estructura repetitiva de este ejemplo, va generando la tabla del 1, luego genera la del 2 y así sucesivamente. Y con la otra estructura repetitiva que está dentro de ella, lo que hace es generar el número por el que se va a multiplicar, por 1, por 2, por 3, por 4, cada una de esas tablas, ¿no? Entonces aquí les he puesto un ejemplo. Si desean, después lo hacen en PCIN para que vean el resultado, ¿no? Y el deber es completar el pseudocódigo de este caso, porque vamos a hacer un diagrama de flujo más, y de ahí ustedes van a hacer el pseudocódigo usando esta estructura en PCIN, ¿verdad? Donde aquí está claramente dónde va cada valor asignado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el tema de una tabla de multiplicar. Y quiero que se vea, miren, las estructuras repetitivas se la utiliza dependiendo del ejercicio a trabajar. Yo les voy a mostrar en este momento en Excel, vamos a hacer una tabla de multiplicar. ¿Ok? Miren lo que ocurre, ¿no? Supongamos que vamos a generar la tabla del 2. Entonces yo voy a poner aquí el 2, está ahí. Aquí el signo de multiplicar. El signo de multiplicar. ¿Verdad? Y aquí uno debe generar el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo, ¿no? El 2 hasta el bordo. ¿Ok? Y esto va a generar un resultado. Bueno, déjenme modificar aquí para que no pueda usar el signo igual. Déjenme ponerle aquí formato de celda para que se vea el signo igual. En que se muestre texto para que se haga el signo igual aquí. Ok. Ya, déjenme. Y aquí se va a generar un resultado, ¿no? En todas ellas se va a generar un resultado. Ok, este ejercicio que ustedes ya lo conocen, que es el de las tablas de multiplicar, se lo puede realizar con una estructura repetitiva. ¿Qué es lo que va a variar en este ejercicio? ¿Qué número es el que está variando? De acuerdo a lo que yo les estoy mostrando en este momento. ¿Qué es lo que va a variar? ¿O qué debo generar a través de una estructura repetitiva? ¿Qué de este ejemplo va a variar? ¿Quién me lo indica? A ver. La respuesta. Claro, la respuesta la vamos a hallar después de la estructura repetitiva, pero ¿qué más es lo que yo necesito generar con una estructura repetitiva? ¿Qué es lo que yo necesito generar, por ejemplo, en este ejercicio de tablas de multiplicar? ¿Qué números yo necesito generar dentro de un ciclo? Miren, el número 2 está fijo. Es el número que indique el usuario de la tabla que él quiera ver, ¿no? Pero yo necesito generar los números del 0 al 10. Entonces, esos números que están del 0 al 10 pueden ser incluidos dentro de una estructura repetitiva, ¿no? Y en la primera vuelta genera el 0, le aumento de 1, en la segunda ya va a valer 1, va a valer 2, luego 3, hasta llegar al 10. Entonces, esta parte de aquí es la que yo la puedo generar en programación usando una estructura repetitiva. ¿Ok? Esto es lo que yo puedo generar en programación usando una estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque esto se está generando y se está incrementando de uno en uno. Entonces puedo ver que este es un ciclo, ¿sí? Un ciclo que debe dar 10 vueltas y el incremento va de uno en uno. Entonces esto yo lo puedo hacer en una estructura repetitiva. Entonces vamos a hacer el ejercicio de la tabla de multiplicar en DPD. Quiero que vean claramente acá, por favor. Le vamos a pedir al usuario, primero le vamos a pedir al usuario
que él indique qué tabla de multiplicar quiere ver. Ok, entonces vamos a, primero ustedes van a hacer el pseudocódigo del diagrama que yo voy a elaborar en este momento. Miren, vamos a pedirle al usuario, recuerden, salida, vamos a pedirle aquí, entre comillas, simple siempre, ingrese el número de la tabla de multiplicar. Él puede elegir la tabla del 2, la tabla del 3, cualquiera, ¿no? De la tabla de multiplicar. El usuario la va a elegir y nosotros la vamos a generar. Ok, entonces le vamos a decir al usuario, ingrese el número de la tabla a multiplicar, capturamos el número que él quiere ver, ok, lo vamos a guardar en la letra N, el número de la tabla, ¿no? Él puede elegir el 2, el 3, el 4, cualquiera de ellos. Ok, ya tengo el número de la tabla, ahora vamos a generarle esa tabla al usuario. Utilizamos la estructura repetitiva. ¿Ok? ¿Qué vamos a generar en la estructura repetitiva? Los números del 0 al 10, ¿no? Para poderlos multiplicar con este número que el usuario ingresa y poderle mostrar todos los resultados de esa tabla de multiplicar. Entonces, aquí está lo que me piden, ¿no? Lo que está definido en la plataforma. La variable de control, la que va a ir cambiando. Por lo general utilizan la letra I, no siempre. ¿Ok? La I es la que va a ir cambiando. Va a empezar en el 0, ¿verdad? Porque si es la tabla del 2, si fuera cualquier tabla, empezamos con 2 por 0, 3 por 0, 4 por 0, ¿verdad? Entonces empieza en 0 y vamos a hacer que se muestren hasta el 10 para que se multipliquen los números del 0 al 10 y que este valor de I, que inicialmente empieza en 0, vaya aumentando de 1 en 1. ¿Ok? Ahí está la parte de la estructura repetitiva. Con esto estoy generando los números del 0 al 10 para que se multipliquen por el valor que el usuario indique. Vamos a hacer ese cálculo. Necesito ahora hacer ese cálculo dentro de la estructura repetitiva, ¿no? El resultado que me indicó Kiara, creo, que es lo que se va a mostrar. ¿Qué va a mostrar esto? El número de la tabla ingresada por el usuario, ¿verdad? Que está en la letra N, por el número que va a ir cambiando. ¿Cuál es la variable que va a ir cambiando? La variable I. Entonces, en la primera vuelta va a ser, supongamos que el usuario ingresa el 2. Entonces, en la primera vuelta va a ser 2 por 0 y muestra respuesta. En la segunda vuelta de este ciclo, la I vale 1 ahora, entonces va a ser 2 por 1 y así sucesivamente. Va a ir mostrando la multiplicación de la tabla del usuario por los números del 0 al 10 que estoy generando en la estructura repetitiva. Ok, entonces aquí estoy haciendo el proceso de la tabla de multiplicar y para mostrarle al usuario la respuesta, vamos a usar nuevamente salida dentro del ciclo repetitivo para que se vea línea a línea la tabla de multiplicar. Entonces voy a usar salida. Miren por favor cómo sería. Todo lo que es variable va fuera de comillas. Recuerden, cuando yo hago un mensaje, todo lo que sea variable va fuera de comillas. Primero, si es la tabla del 2, ¿en dónde estaría ese número? En la variable n, por lo tanto lo pongo fuera de comillas. ¿Ok? Coma, entre comillas, iría el signo por, para que se salga fijo. Nuevamente coma. El número que va a ir cambiando es la i, entonces lo pongo fuera de comillas. Viene el signo igual, como quiero que salga fijo el signo igual, lo pongo entre comillas el signo igual para que eso sí se visualice. Y coma, finalmente, ¿quién tiene la respuesta? La letra R. ¿Ok? La letra R. Quiero que se vea bien. ¿Ok? Entonces aquí les voy a aumentar el zoom para que vean cómo puse el formato de la respuesta. Miren. Recuerden, toda variable que esté sin comilla, toda letra que esté sin comilla, se la lee como una variable. O sea, que se va a mostrar lo que tiene como valor. Entonces, por eso a la N, a la I y a la R la puse sin comillas. ¿Por qué? Porque este es el número que el usuario ingresa. Si es la tabla del 2, aquí iría el 2. El signo por quiero que aparezca siempre, por lo tanto lo pongo entre comillas. 2 por. La I también es una variable que está cambiando, por eso la puse fuera de las comillas. El igual quiero que se muestre fijo en cada interacción. Y finalmente el resultado, como es variable, también fuera de las comillas simples. Así debe ser el formato cuando yo quiero juntar un mensaje con una variable. Todo lo que sea mensaje debe ir entre comillas y todo lo que sea variable, lo que va a generar un valor, debe estar sin comillas para que se muestre el valor. Si yo lo pongo entre comillas, se va a mostrar la letra. ¿Ok? Entonces vamos a darle a ejecutar para que vean cómo con estructura repetitiva yo he generado las tablas de multiplicar. ¿Ok? Entonces le pedimos al usuario que él ingrese qué tabla quiere ver, ¿no? Vamos a poner que él va a ingresar la tabla, él quiere ver la tabla del 3. Entonces, eso es lo que él va a ir viendo. Miren, 3 por 0,
0. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, y así sucesivamente hasta que la i, que es el valor de aquí, la i llegue a 10, ¿verdad? Una vez que llega a 10, termina el proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos hecho con estructura repetitiva? Generar las tablas de multiplicar. El que está en plataforma me permite generar todas las tablas al mismo tiempo. Todas. ¿Por qué? Porque utiliza dos estructuras repetitivas. Una para indicar el número de la tabla y utiliza una interna para generar los números del 0 al 10. ¿Ok? Entonces, aquí tengo un ejemplo de una estructura repetitiva con las tablas de multiplicar. ¿Cuál es la tarea que tienen que elaborar ustedes? Este diagrama que yo he hecho en este momento, ustedes van a hacer, obviamente, este diagrama más el pseudocódigo. Van a generar este diagrama y el pseudocódigo en un documento y eso lo van a enviar como tarea. Entonces, ¿cómo sería en el pseudocódigo? Esto es un escribir, ¿verdad? Escribir y el mensaje. La variable se utiliza la palabra leer. Luego viene la estructura repetitiva que se llama para, en Psein, se llama para. Hago el cálculo dentro de la estructura repetitiva y muestro la respuesta dentro de la estructura repetitiva y se habrá terminado el ejercicio. Ok, ahora sí me gustaría escuchar preguntas, por favor. Repito, las estructuras de control cambian de cierto modo el flujo de ejecución de un programa, ¿no? En algún momento se podrá usar solo una selectiva, en otro momento solo una repetitiva, o incluso, dependiendo del problema planteado, yo podré usar cualquiera de las dos estructuras. Puedo mezclar las dos estructuras en un ejercicio. Todo depende de lo que pida el ejercicio, ¿no? En la clase anterior yo les hice un ejercicio sobre cómo hacer la suma de los n primeros números, ¿no? Les dije a ustedes, pongan los 5 primeros números, ¿cuánto les daba la suma? Me indicaron 10, ¿no? Pero ¿qué ocurría si yo les decía, ya no quiero la suma de los 10 primeros, quiero la suma de los 100 primeros? ¿Cómo hago eso? Entonces, eso cumple una estructura repetitiva. Entonces, por eso usé una estructura repetitiva para generar esa suma. Ahora les he hecho la estructura repetitiva, pero de la tabla de multiplicar. Miren, esto es lo que yo he hecho en este momento. Miren, el 2 era la variable que ingresa el usuario, el número que ingresa el usuario. Como es variable, en la respuesta lo puse sin comillas, ¿no? Esto, como quiero que salga fijo, por eso esto lo puse entre comillas. Este valor es el que se está generando usando la estructura repetitiva. Esta es la variable i, ¿verdad? Esta es la variable n que el usuario ingresa, el número de la tabla que el usuario ingresa. Esto quiero que siempre se muestre, por lo tanto lo puse en comillas. Y este es el resultado que se debe ir mostrando en cada una de la iteración, ¿no? En la primera vuelta muestra esta fila, en la segunda vuelta va a mostrarlo de aquí y así sucesivamente. Eso es lo que está haciendo la estructura repetitiva. ¿Por qué lo puedo usar con la tabla de multiplicar? Porque me doy cuenta que estos valores se están incrementando de 1 en 1, incluso pueden incrementarse de 2 en 2. Entonces, si esto está cambiando con un valor constante o está disminuyendo un valor constante, yo esto lo puedo poner dentro de una estructura repetitiva. Ok, entonces esto es lo que yo generé en este momento. El n varía, depende de lo que el usuario ingrese, pero siempre va a ser el mismo valor. El n va a ser el mismo valor. El que está cambiando y el que debe ser puesto dentro de la estructura repetitiva es del 0 al 10, los valores del 0 al 10, y esto se genera automáticamente en el símbolo de proceso, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre ese tema? Estructura repetitiva. Con eso cerraríamos ya el tercer parcial. La siguiente clase hacemos un último ejercicio, pero la actividad que van a tener es en línea, ya no una tarea. Hasta hoy mando tarea de informática. La siguiente simplemente es una actividad en línea de los conceptos trabajados hasta el momento, como tipo lección en EducaPlay. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? Voy a mostrarles Psein para que vean cómo sería el desarrollo del ejercicio. Déjenme ir a Psein. Acá. Ya les comparto la pantalla. Deje que se cargue la aplicación. Ok. Aquí está Psein, ¿verdad? Entonces aquí el nombre del pseudocódigo sería tablas de multiplicar. No puede haber espacio en el nombre, así que eviten usar espacios. Tabla multiplicar.
como le voy a pedir al usuario que ingrese el número de la tabla en un mensaje, eso es la palabra escribir, ¿verdad? Luego en un leer, capturamos el dato ingresado por el usuario, ustedes lo completan luego, ¿verdad? Una vez que he capturado el dato por el usuario, en la parte derecha tienen los comandos. El comando para estructura repetitiva es para, aquí lo pueden ver al último, para, ¿ok? Entonces aquí les dice, ¿no? ¿Cuál es la variable de control? Yo usé la variable i, entonces aquí iría la i, valor inicial 0, valor final el 10, la i está de 0 a 10, ¿verdad? Con un paso a paso de 1, va incrementándose de 1 en 1 esta variable de control. Aquí hago el proceso primero de la tabla de multiplicar, hago el proceso, el que yo tengo hecho con un rectángulo, ¿verdad? En DFD, hago primero el proceso y luego muestro la respuesta con un escribir. ¿Ok? Esas son las dos cosas que deben hacer. Aquí falta hacer el proceso, ¿verdad? Era igual la variable que ingresa el usuario, que era n, por la variable que va a estar cambiando, que era la i aquí. ¿Ok? Entonces, ustedes van a completar este pseudocódigo, adjuntan el diagrama de flujo que yo acabé de mostrar, y esa va a ser la tarea de esta semana. ¿Estamos claros? Ok, entonces, por favor, ¿no? Hemos visto en este primer trimestre elaboración de algoritmos. Todo lo que nosotros desarrollamos son algoritmos. En nuestra vida cotidiana, cualquier cosa que resolvamos, por lo general estamos aplicando un algoritmo de manera implícita. No es que nos ponemos al paso 1 voy a hacer esto, paso 2, no. Pero por lo general siempre estamos cumpliendo con un algoritmo. Luego vimos el desarrollo totalmente lineal de un programa, y lo que hemos concluido en este primer trimestre es con las estructuras de control. ¿Cuáles son las estructuras de control? Tengo estructura selectiva. Recuerden, la selectiva, la que evalúa una condición para decidir por qué camino debe continuar el flujo del programa. Y la que hemos visto hasta el momento, que son las repetitivas, que lo que hace es generar dentro de un ciclo algún proceso o alguna instrucción, ¿no? Pero para poder aplicar cualquiera de estas estructuras, yo debo analizar el ejercicio. ¿Qué me pide el ejercicio? Y cuál estructura es la indicada para resolver dicho ejercicio. ¿Ok? Entonces, ahora sí, me gustaría escucharlos. Están muy callados. O no está claro el tema, o todos entendieron. Me gustaría escucharlos. Estamos 22 estudiantes. Ustedes son un total de 29, déjenme ver si son 29, sí, 29, por lo tanto tengo 7 ausentes, 3, 6, 7, ok, estamos bien ahí en la asistencia. A ver, entonces ahora sí, me gustaría escucharlos, está totalmente claro el tema del DFD, como lo utilicé yo, aquí lo pueden ver. He hecho en DFD el ejercicio de las tablas de multiplicar. Le pedí al usuario, aquí en esta parte le estoy pidiendo al usuario que él ingrese qué tabla quiere ver, qué tabla de multiplicar quiere ver. Ok, entonces un mensaje al usuario, todo mensaje va entre comillas simple en DFD, comillas dobles en PCIN, recuerden, en PCIN es comilla doble. La variable que va a guardar la tabla de multiplicar que quiere ver el usuario es la n, yo le puse n. Recuerden que el nombre de la variable ustedes la deciden, los nombres ustedes lo deciden, traten de que siempre la variable vaya acorde a lo que estoy solicitando, ¿no? Como estoy pidiendo un número, por eso le puse la n. ¿Ok? Aquí estoy pidiéndole un dato al usuario y capturando lo que el usuario ingresa, ¿no? Luego estoy haciendo que se genere los números del 0 al 10 para poderlos multiplicar, ¿no? Eso lo hago con una estructura repetitiva. Toda esta sección es una estructura repetitiva. Miren que el mensaje lo he puesto dentro de la estructura repetitiva. En cambio, en el ejercicio anterior, la respuesta la puse afuera. Una vez que hacía toda la suma, que la muestra, ¿no? En cambio, aquí estoy mostrando línea por línea. En el ejercicio anterior, que era la suma de los n primeros números, ¿por qué puse afuera? Porque quería que primero se haga toda la suma y luego que termine el proceso, me muestre la respuesta. Pero en cambio aquí, en este ejercicio que hemos hecho en este momento, yo quiero que se muestre línea por línea la tabla de multiplicar, porque eso sería lo ideal. Entonces aquí estoy generando números del 0 hasta el 10, estoy generando números del 0 al 10, y se están guardando en la letra I, y en cada vuelta, en cada interacción que da esto hace 10 veces, este proceso lo hace, una vez que cumple los 10 veces, sale, y se va al fin del programa.
¿Cómo se va a ir incrementando? Se va incrementando de uno en uno, quiere decir que la variable i en la primera vuelta vale 0. Una vez que hace todo esto, regresa y ahora va a tomar el valor de 1, hace todo esto y ahora toma el valor de 2 y así sucesivamente hasta llegar al valor final. Una vez que el proceso llega al valor final, ya no vuelve a hacer esto, simplemente sale del programa y muestra lo que esté a continuación del cierre del ciclo. En este caso, como no hay nada, simplemente termina el programa. Puede haber que después que haga el ciclo, incluso haya más operaciones aquí, ¿no? Pero para el programa no. Entonces, una vez que generé números del 0 al 10, aquí hago el proceso de la tabla de multiplicar, que se muestre el resultado de la tabla solicitada por el usuario, multiplicándose por cada uno de estos números, ¿no? Primero por 0, luego por 1, por 2, este n no cambia, es el mismo del usuario. Y aquí voy mostrando el formato de una tabla de multiplicar. Des en cuenta que todas las variables están sin comillas. Miren, todas las variables n, i y r no las puse entre comillas. ¿Por qué? Porque quiero ver lo que está guardando. Si yo la pongo entre comillas, me va a mostrar la letra, no el valor que contiene. Mister, está bien si pongo asterisco y pongo X en donde muestra la respuesta. Ya, no hay problema. Puedes poner la X en vez del asterisco. En programación la multiplicación se la representa con asterisco, por eso puse asterisco. Pero puedes poner la X, pero recuerda que si pones la X debe estar entre comillas, para que salga fija la X. La pregunta de María es si ella en vez de poner aquí asterisco, porque ustedes conocen la multiplicación con la X, ¿verdad? Pero como en programación las letras representan variables, el signo que representa multiplicación en programación es el asterisco. Pero María quiere que se le vea el por, entonces no hay problema. Pero ese por debe estar entre comillas, si no te lo va a tomar como una variable. Ahí, entre comillas simple. Entonces ahí en la respuesta sí va a salir el por. Miren, déjenme ver si... ¿Ustedes logran ver la ejecución? Me indica si ustedes están viendo la ejecución. ¿O no lo ven? Sí, mister. La impresión por pantalla, sí la están viendo, ¿no? Entonces miren, vamos a poner que el usuario quiere ver la tabla del 5 y María me indicó que ella no quiere ver el asterisco, que no le gusta el asterisco, quiere ver que salga la X. Entonces para que salga la X fija debe estar entre comillas. Entonces ahí va a mostrar, miren, 5 por 0, 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, y así sucesivamente hasta 5 por 10, que hasta ahí llega el ciclo, y como ya hizo las 10 vueltas, va a ir al fin del programa. Entonces ahí termina la ejecución. ¿Okay? Es buena la pregunta de María, ¿sí? Les indico, ¿no? En programación, el signo de multiplicación es el por, es el asterisco, perdón, es el asterisco. Pero María, como esta es una tabla de multiplicar y solamente quiere que se vea la X como un valor, una letra fija, por eso le cambié el asterisco por la X, no hay problema en eso. Pero esa X debe estar entre comillas para que siempre salga fija X, y si no, te va a botar un error, porque no existe nada con X. X no está guardando ningún valor. Si tú no la pones entre comillas, el programa la reconoce como una variable que está guardando algo, pero como no la estamos usando, te va a salir un error. Entonces ahí, como edito eso, con entre comillas, todo lo que quiero que se vea fijo en mi programa. ¿Ok? Preguntas sobre estructura repetitiva. ¿Está claro? El uso de la estructura, sea repetitiva o selectiva, depende de que ustedes hagan una correcta interpretación del problema. Yo les puedo plantear cualquier tipo de problema, que eso es lo que va a ir en la actividad en línea la otra semana. Les pongo ahí un problema de que, por ejemplo, ¿no? Como hemos trabajado, el usuario realiza una compra, si la compra es mayor a un valor, aplicar un descuento. ¿Qué estructura debo aplicar ahí? ¿Selectiva o repetitiva? Pregunta el curso. ¿Selectiva o repetitiva para ese ejercicio? Les digo nuevamente, ¿no? Un usuario realiza una compra, en el caso de que la compra sea mayor a un valor, aplicarle un descuento. ¿Qué tipo de estructura debo usar ahí? ¿Selectiva o repetitiva? Repetitiva, profe. ¿Perdón? Repetitiva. ¿Seguro? Segurísimo. No, no sería repetitiva en ese caso. Selectiva. Es selectiva. ¿Por qué? Porque recuerden que la selectiva evalúa una condición. Y si estoy diciendo si la compra es mayor, ahí está la condición. Recuerden que la condición en una estructura selectiva se utilizan los signos de desigualdad. Mayor que, menor que. Entonces, ahí debo, dentro de un rombo, poner si el valor es mayor a tal,
Por verdadero, aplicar el descuento, por falso, no se le aplica nada, ¿no? Entonces sería selectiva, ¿ok? Si yo te digo mostrar los 5 primeros números de una sucesión, ahí es repetitiva, porque estoy haciendo que se generen varios números, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, el uso de las estructuras de control depende de un buen análisis que ustedes puedan realizar en base al enunciado de un ejercicio. Programación, yo sé que a algunos no les gusta mucho esta parte de programación, pero los que en algún momento vayan a seguir carreras de computación en la universidad y se dedican a programación, programación implica matemáticas y también implica mucho razonamiento. Necesitan tener bien claro la lectura de un problema y saber cómo resolverlo a través de la programación. Entonces, si a alguien le gusta mucho la computación, podrán ver que programación, yo lo que hago es indicarle cuáles son los símbolos o cómo es la sintaxis, me refiero a cómo debe ser la línea de código, ¿no? En las herramientas que estamos usando. Pero lo adicional de programación ya depende del estudiante, que ellos analicen, piensen un poco cómo puedo resolver ese problema usando los conceptos vistos. ¿Ok? Entonces, por favor, chicos, si no hay preguntas, recuerden, yo acabo de hacer en el video el diagrama, ustedes lo van a hacer en casa nuevamente, le hacen el captura a su diagrama, lo agregan a un documento y en ese mismo documento debe estar el pseudocódigo en PSeInt o simplemente escrito en Word. No es necesario, no van a decir, mister, yo no hice pseudocódigo porque no tengo PSeInt. No, PSeInt me sirve para ejecutar, para verificar si está bien mi código, pero es un editor de texto. Ustedes tienen aquí la sintaxis de PSeInt, así que no es necesario que lo hagan en PSeInt, simplemente lo pueden completar en Word o en un editor de texto cualquiera. Deben tener claro cómo funciona el escribir, el leer, aquí el ciclo para de PSeInt y listo. No es necesario. ¿En qué me favorece usar PSeInt? Que una vez que yo completo este código, puedo verificar si está bien o no en el botón ejecutar. Pero si alguien no logró instalar PSeInt en su computadora o no lo tiene, debe estar claro cómo funciona el pseudocódigo sin necesidad de este programa. Entonces solo lo digito en Word, pero debo saber que va a escribir, comillas dobles, leer la variable. Aquí está la sintaxis de un ciclo para, qué variables necesita el ciclo para. Entonces, por favor, no quiero excusas de que no tengo ninguno de los programas, porque les indiqué que si no tienen DFD, pueden usar Lucy Sharp o pueden usar las formas en Word. Ahí tienen las formas, lo único que hacen va a ser un poquito más difícil porque tienen que dibujar forma por forma. Pero la desventaja es que no van a poder dar el ejecutar para ver si lo han hecho bien. Pero no quiero esa excusa, por favor. Si no tienen DFD, tienen la herramienta en línea Lucy Sharp, que también sirve para hacer diagramas, o formas en Word. Y si no tengo PSeInt, pueden ustedes manualmente hacer el pseudocódigo, pero no van a poder verificarlo, es lo único. Pero pueden hacer la tarea. Porque esto no es una herramienta de programación, es un editor de texto que me permite evaluar si lo que yo estoy digitando está correcto. ¿Ok? Entonces, por favor, esa sería la última tarea de este parcial en informática. En la clase anterior no les dejé tarea. La anterior a esa tenían que haber hecho la parte conceptual como tarea, pero esos deberes estén totalmente subidos. Ya empiezo a hacer revisiones y a mandar los informes a los tutores. Recuerden que en este parcial no hay evaluaciones. Su evaluación de tercer parcial es portafolio y su su evaluación es evaluación quimestral portafolio y la del tercer parcial son los proyectos que ustedes deben estar elaborando, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas? Okay. Si no hay preguntas, por favor, cumplan con la tarea. Tienen 3 días para cumplir esa tarea. Tienen 3 días para que elaboren el DFD, el diagrama, el capture del diagrama y completen el pseudocódigo en un documento y lo suban el enlace a la plataforma. Ok, entonces, si no hay preguntas, espero tengan una excelente tarde. Nos veríamos el día de mañana en la clase de física. Cuídense, chicos. Gracias por la asistencia.